La primera vez que salgo en lista, escucha, yo no podía más de la emoción. Claro. Previo al viaje, Rondo, utilero, el utilero estaba marcando. Y en una, yo pongo como que la pierna de apoyo para que no me la quite, esguince en la rodilla. Lesionó el utilero. Me lesionó el utilero. A mí en la vida no me ha faltado nada. Soy una persona de clase media. Yo llegaba y era, o sea, es la mamás o familia que te dice, oye, Luisma, ¿tú por qué estás acá? Porque tú puedes estudiar. Que en el fútbol peruano ha habido varias evoluciones o revoluciones, ¿no? Antes era visto como una debilidad. Oye, estoy en un psicólogo, puta, tú estás ya en las últimas, ¿o qué te está pasando? Te fastidiaban. Siento que cada vez hay más foco en este aspecto y eso puede generar una evolución del jugador peruano que se están sembrando, ¿no? Totalmente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Serie Balón. Hoy con nosotros va a estar, bueno, primero que nada, un amigo mío. Hemos compartido canchas, quizás ya fuera del fútbol profesional. Nos divertimos mucho en el fútbol amateur, ahí en interclubes con el cricket. Él es un volante muy talentoso. Ha tenido pasos por Alianza, por el Círculo, en divisiones menores, y también debutó y estuvo algunos años en Melgar. Ahí él tiene una historia de por qué quizás por circunstancias o lesiones dejó el fútbol profesional, y es un poco de lo que vamos a tocar hoy día, que va a ser muy importante para los chicos que están dentro de esta misión quizás de ser jugadores de fútbol profesional. Hoy día con nosotros está Luisma García. Luisma, Hermano, un gusto. Todo muy bien, contento de estar acá. Agradecerte por la invitación. Bien, como quizás no mencioné, Luisma ahora está viviendo en Panamá, se está dedicando también un poco a formar chicos, a entrenar adultos dentro del fútbol, pero ha tenido pasos, digamos, corporativos. Estuvo en la universidad, ha trabajado siempre ligado al deporte. Luisma, un poco tus inicios en el fútbol, ¿cómo se dan? Estuviste en los Reyes Rojos, un colegio, digamos, futbolero por el director que tenían, ¿no? Sí. De hecho, mi llegada al fútbol es rara. Yo siempre jugué fútbol. De chico me iba medianamente bien. Cuando yo me comparaba pues, con la gente del colegio, con la gente del barrio, destacaba un poco. Y finalmente creo que esta figura masculina que a mí me ayuda un poco para llegar hacia allá el lado competitivo, llámese Alianza en menores, es Constantino. Él veía algunas cualidades en mí que yo no tenía tan claras. Él me fue un poco impulsando hacia eso. Yo no fui la persona tan constante a la hora de los entrenamientos. Me gustaba más como que el fútbol amateur, por así decirlo, jugarlo con amigos. Recreativo. El fútbol recreativo, sí. Pero él medio me obligaba y me chantajeaba un poco por las notas. En el colegio me iba bien y yo pasaba con mis 12, 13, pero por ahí en algún cursito que no me iba bien me decía, oye, yo te ayudo, pero tienes que ir a entrenar a Alianza. Y así comencé. Fui a entrenar a Alianza. Al inicio fue difícil porque yo no tenía la costumbre de, uno, ese ritmo. Es un ritmo bastante más fuerte que en el fútbol recreativo. Dos, el tema de cómo te perciben las personas con las que no has tenido tanto vínculo, porque finalmente a mí en la vida no me ha faltado nada. No es que yo haya tenido toda la plata, pero he sido una persona de clase media, y lamentablemente en el Perú el común denominador de la gente que juega fútbol tal vez es de escasos recursos, o que ven el fútbol como una solución a algún problema financiero, y yo llegaba y era difícil. Desde los chicos, que en todas las divididas te la ponen un poco más complicada y te hacen sentir el rigor, y desde las mamás. O sea, desde las mamás o familia que te dice, oye, Luisma, ¿tú por qué estás acá? Porque tú puedes estudiar. Es como te están diciendo, oye, me estás quitando el plato de la mesa, que son mensajes que te van calando desde chiquito. Claro, antes era mucho más duro que ahora, siento yo. Ahora el fútbol se ha democratizado en ese sentido un poco, pero sí, ¿no? Cuando nos tocó hacer divisiones menores era un poco más duro en todo sentido, sobre todo sociocultural, de lo que se vivía dentro del fútbol. Por ejemplo, mi padre, y yo lo he contado también, no quería que juegue fútbol. Y es un poco también quizás el hambre que no tiene uno y que sí tiene el otro, lo que te hace impulsarte el día a día para poder lograr el objetivo, ¿no? Yo tengo una anécdota buena con Constantino, ¿no? Yo le decía a Constantino, pero yo llego al entrenamiento y no la paso bien. O sea, entre ellos juegan tranquilo, pero en las divididas conmigo van a romperme, no me hablan, me empujan, en el camerín no me hablan. Era difícil las primeras semanas. Y él, como viejo zorro, ¿no? Me dijo, tienes que pelearte. Me dijo, tienes que pelearte con uno, elige a alguien. Y yo tomé la peor decisión. Elegí a uno que iba muy bien a las manos. Y te lo juro que
nunca me han caído tantos puñetes, pero yo como por las ganas de seguir estando ahí me paraba y seguía, y ojo, la pelea yo ya la había perdido, pero la gente me vio tan guerrero en el sentido de Claro. no dar por acabada la pelea, que desde ese día todos me decían, oh, Luisma, Luisma, Luisma. Y después me ayudó que, como decías, como mi colegio era un colegio futbolero, varios de los representativos me conocían, ¿no? O sea, yo llegaba a la categoría con Carlos Elías, con Coqui Molina, que eran como las figuras un poco de esa categoría, y ya la gente te respetaba un poquito más, o por lo menos te daba la posibilidad de conocerte. Entrarle, claro. Y claro, y después te encontrabas con Jefferson, con Paolo, con Cucurucho y con muchos de los 8-4 que estuvieron en mi cole, y ya, eso también te ayuda a pertenecer, ¿no? Porque finalmente cuando ellos se dan cuenta que eres una buena persona, que tienes unos objetivos similares, que te esfuerzas, que le tienes que aportar al equipo también. Seguro. Te, te, Siempre hay un momento de quiebre. A mí también me ha pasado en algunos equipos, ¿no? Entrar, pucha, yo, como te comentaba un poco, yo soy un poco tímido, pero siempre hay algo que hace ese punto de quiebre, que puede ser quizás una relación así tensa como una pelea, o quizás que verdaderamente dentro del campo resuelvas y te da otro estatus, sí, digamos, en ¿no? mi caso yo no es que resolvía tanto, me iba bien, no te voy a engañar, me iba bien, yo metía mis goles, metía asistencias, pero no es que yo era la figura descomunal de la categoría, porque Claro, además te tenías que siempre comparar con Elías. Elías era claro. el hijo mimado de Sí, Alianza y sí, es sí, de los Carlitos. talentos más grandes que yo he visto. No, sí, Carlitos Elías es un bravo, ¿no? Pero cuando él te daba la oportunidad, porque finalmente el que decidía era eso, porque si él quería jugar contigo por izquierda, él era el que te hacía jugar, y finalmente ese vínculo que yo tuve con él en Alianza y en el colegio también me ayudó a que él me conocía y decía, ah, no, la puedo jugar con Luisma, y me la tiraba, y eso también Y aparte en esos años, Alianza debe haber sido una de las canteras más ricas de todo el fútbol peruano, y una de las más difíciles de por ahí encajar, ¿no? Y tú eras un poco el lunar. totalmente lunar. Te diría que los primeros 2 meses fueron complejos, y después poco a poco se te van dando las oportunidades, ¿no? Que las tienes que aprovechar. Yo tuve la suerte de tener un partido contra Boys en donde hago un par de goles, y finalmente eso también te empieza Dar aire. a dar notoriedad y decir, ah, no, el blanco juega. ¿Ah? Sí. Y ya pues te empiezan a dar oportunidades, empiezas a encajar, empiezas a tener mayor relación uno con los entrenadores y con los chicos, pero un poco lo que yo te decía, y que a veces los más chicos no se dan cuenta, que no es solo el talento, ¿no? O sea, yo considero sin pecar de soberbio que yo tenía el talento, que yo jugaba bien al fútbol. Sin embargo, hay un montón de cosas que no tenía. Esa perseverancia, ese hambre, ese sacrificio de gustarte los entrenamientos, de quedarte hasta tarde, de hacer un poquito más, y el tema mental. O sea, si tú de la cabeza no estás bien o no estás bien acompañado, también es complejo, ¿no? En mi casa, a mi familia le gustaba el fútbol, pero no es que yo tenía ese acompañamiento de mi mamá o mi papá, mis hermanas, cada uno estaba en sus temas. Mi mamá chambeaba un montón, mi papá no vivía acá, y es como, yo fui un poco el que me hice ese camino, pero no sentí el acompañamiento, y creo que también ahora se ve más, ¿no? Ahora tienes un psicólogo deportivo, hay coach que están en los equipos que te ayudan, ¿no? En estos momentos de debilidad, por así decirlo. Sí, antes también era un poco complicado el ese de ir a tocarle la puerta a alguien para que te ayude, ¿no? Porque era un poco visto como signo de debilidad, y ahora más bien es totalmente una fortaleza el poder tener a alguien que te acompañe en ese sentido, ¿no? Eh, pero acá yo siento que hay un mensaje súper importante, que es el de que desde chiquitos el futbolista no la tiene fácil, ¿no? Siempre hay circunstancias diferentes, y hay que, al ser un deporte colectivo, hay que acoplarse a un grupo, o hay que formar un grupo para poder un poco pertenecer y poder demostrar totalmente las habilidades que uno tiene, y poder ir creciendo también como jugador. Luego de Alianza pasas a jugar, bueno, sigues jugando asociación, divisiones menores, al Círculo. Sí, yo juego, te diría que 3 temporadas con Alianza, hago asociación con ellos. Me imagino que como es ahora, hay 3 categorías. Pues, ¿no? En ese caso, puede ser la menor, la del medio o la mayor. Yo jugué, creo que la del medio y la menor con Alianza, y después yo me lesiono, como que no me ponen en lista, el profe que llegó yo no le gustaba tanto y yo quería seguir jugando fútbol. Y hubo una época en la que el Círculo empezó a invertir un montón Sí. de plata porque querían hacer buena campaña en asociación, y Juan Pedro Guevara, que había sido entrenador de Alianza y entrenador del colegio,
me da la oportunidad de llegar al Círculo Sportivo Italiano, que era su primera presentación en asociación, y empecé a jugar ahí. Yo soy 8-7, pero empecé a jugar en la 8-7 y en la 8-5, y la 8-9 era un equipazo. Muchas veces subían varios 8-9 u 8-8 a la 8-7. Yo jugaba esa categoría y si tenía piernas, que muchas veces de chico las tienes, Sí. también jugaba en la 8-5. Y ahí jugué un par de años también, pero como no era Alianza y como no era el equipo grande en donde tienes que estar al Claro. 100, también yo me permitía no entrenar a veces. Y creo que eso fue una de las cosas fundamentales por las que yo no he sido tan constante, ¿no? Porque finalmente iba al colegio y no entrenar un día también hacía que el profe me ponga y resolvía con un gol o con un pase. Y eso también te termina haciendo que tomes decisiones equivocadas, ¿no? Porque si yo creo que hubiese sido un poquito más como juicioso en el sentido de, oye, tienes que entrenar, tienes que estar mentalizado, creo que mi instancia podría haber sido otra. Pero bueno, no es que me arrepienta, sino como que pienso hacia atrás Claro, un qué feedback cosas de lo que podría pudo. haber hecho mejor. Y es eso, ¿no? Es como, yo ahora lo veo distinto y ahora aconsejo distinto por lo que he vivido de, oye, uno tiene que dar lo máximo en cada entrenamiento, si es que uno puede hacer entrenamiento afuera, comer bien, cuidarse en la noche, lo tiene que Claro, hacer. da la diferencia, ¿no? Y como contabas, ¿no? O sea, el talento tú lo has tenido y yo siento que tú quizás un poquito más que yo en ese sentido, el, el, el básico, el psicomotriz, digamos, ¿no? El del control de la pelota, la definición, eras un jugador totalmente, o eres un jugador totalmente calidoso, ¿no? El, el tema también que rodea a Alianza y que rodea al Círculo es diferente, pues, ¿no? Porque Alianza es un equipo totalmente profesional, que tú llegas a las instalaciones y ya ves jugadores profesionales, ya ves camarines, ya ves otro tipo de movimiento dentro, y otro que quizás es un club social, que sí está invirtiendo en el deporte, pero que no te da esa exigencia que puede sentir uno cuando llega y se pone la camiseta de Alianza, ¿no? Exacto, sí, o sea, Y eso te jugó un poquito en contra en el sentido de que no te puso como que el cuchillo al cuello, ¿no? totalmente, totalmente. Y creo que tiene que ver con el acompañamiento. Por lo menos en mi caso, ¿ah? Sí, De yo no haber dicho o haberme puesto ese objetivo de ya, yo quiero ser futbolista profesional o quizás no me gusta tanto, porque a mí me apasiona el fútbol. seguro. Pero ya en ese momento en el que yo empiezo a jugar en el círculo y que hago goles, pero que también conozco la fiesta, que conozco a los amigos, que conozco los viajes, sentí que no era pues para mí como el fútbol profesional. Y como te contaba, mi llegada a primera es rara. O sea, yo ya en el Claro, círculo, hablabas del círculo y estabas estudiando paralelamente en la sí, universidad. yo estudiaba publicidad, estudiaba paralelamente. Mi mamá como que también en un momento me dijo, oye, ya, o fútbol o universidad. Y ya, sí, ma, tienes toda la razón, universidad. Pero ahí hubo una preselección para el mundial que hubo acá, que Ajá. era un mundial 8-8 en el 2004, me parece, o 2005. Sí, sí. Pero era 8-8 y 8-7 hasta los nacidos en abril. Y me invitaron a la preselección y estuve poco tiempo. Igual entrené como experiencia muy bonito, pero se terminaron quedando con todos los 8-8 de esa categoría porque finalmente iba a ser la base para los futuros campeonatos. Así que medio que me quedé sin nada, me quedé sin el círculo porque ya no había categoría, me quedé estudiando y me invitaron a entrenar a una sub-20 de Alianza. Y entrené un tiempo, pero ya habían pesos pesados en Alianza. O sea, estaba, no sé, pues estaba Coqui, estaba Elías, estaba Jairo, estaban los chilenos. O sea, es como ya había gente de peso y yo dije, bueno, acá no voy a jugar nunca. Tampoco es que me hicieron alguna posibilidad de, oye, un contrato ni nada. Y ya, ahí fue como mi penúltimo vínculo y dije, bueno, ya está. Seguí estudiando y cuando me faltaba un semestre para terminar la carrera, yo seguía jugando igual los inicios de Copa Perú, pues, ¿no? Liga, jugaba interclubes y me iba bien. Finalmente, Claro, destacabas a ese nivel a definitivo. ese nivel destacaba, hacía goles, me iba bien, era rápido, era potente y había dejado de jugar hace poquitito, no era mucho. Y me invitaba muchas veces a jugar segunda. Oye, ¿no te gustaría jugar segunda? No, muchas gracias. Te ¿Te gustaría agrandabas. jugar? No, más que me agrandaba, no, si era, no era lo que yo quería. Claro. O me invitaban a jugar equipos de Copa Perú, que yo la conocía poco en ese momento, y medio que a mis amigos cercanos yo les decía, cuando un equipo de primera me diga, ahí sí voy a ir. Pero como esas situaciones que tú dices Claro, nunca de pronto, llegarán, claro. nunca llegarán. Y me vio un dirigente de Melgar jugando un partido de la liga y me dijo, oye, ¿no te gustaría ir a Melgar? Y le dije, ya, ¿dónde firmo? Así.
Me vieron a final de año, ¿ah? Te diría que me vieron un 20 de diciembre jugando un partido. Dije ya, y el 3 de enero estaba haciendo pretemporada, yo pensando que ya estaba en Melgar. Yo fui a Melgar y había una prueba como de 300 personas. Y dije, uff, dije, igual, ¿la hago o no la hago? Como experiencia de vida va a ser increíble. Y llegué y había gente reconocida, de que ya había jugado profesional, que habían jugado segunda, que estaban buscándose una oportunidad, o gente que había seguido en el mundo del deporte como profesional. Yo ya había estado estudiando un buen tiempo y el entrenador que había llegado era un paraguayo. Y yo rápidamente interpreté y dije, ¿qué le gusta a un paraguayo? Pierna fuerte, que vayas abajo y que juegues rápido. Y te lo juro que así fue. Quizás no son tan mis características de juego, pero creo que también uno tiene que saber adaptarse, tiene que Exacto. saber leer. Leer lo que quiere el entrenador para ponerlo a disposición del equipo. Y eso fue, 2, 3 pelotas abajo, fuerte, pase, y por suerte el delantero que jugaba en las pruebas hizo los goles. Y para la anécdota, terminamos quedándonos nosotros dos. Yo, que entraba como de 6 u 8, y el delantero que metía los goles. Y el profe me llamó y me dijo, García, ¿cuánta ropa has traído? Y yo creo que le demostré seguridad diciéndole, no, profe, yo he traído ropa para quedarme. Y le gustó mi actitud, le gustó mi personalidad, ya me dijo, ya, anda con los dirigentes a arreglar contrato. Y para mí era un mundo. Yo llego, me dieron un contrato que yo no entendía nada, no es chibolo además, que Claro, no claro. entiende, y por algunos contactos tenía relación con Jan Ferrari, que era uno de los referentes del equipo. Sí. Y me acerco así todo tímido, le toco la puerta y le digo, hola tío Jan, ¿qué tal? Yo soy Luis, me vengo de parte. Me dijo, sí, ya me habló de ti, y él fue a negociar por mí. Y no sé, y si ganaba uno, él hizo que yo gane tres, así que yo también como que generé un vínculo bonito con él. Y creo que con los referentes, también me di cuenta que los que manejan un poco el grupo son ellos, estaba el Checho, Claro. Juliano Portilla, La Macha. Claro, llegaste rápido porque, bueno, Jan ahí te hizo los puentes y, Claro. y es importante eso, ¿no? Las relaciones dentro del equipo ya profesional con los mayores siempre, ¿no? Sí, yo algo que le cuento ahora a los chicos a los que entreno o a los grandes a los que entreno es como demostrar que tienes ganas de jugar. Yo no fui como a Arequipa de vacaciones, yo fui a Arequipa porque quería jugar y tenía ganas. Y tú sabes, yo juego del medio para adelante, donde me pongas me puedo acomodar, pero no se dan oportunidades. Pues a veces había gente que era buena, estaba Norville Romero, estaba Piero Casella, estaba el Cholo Gárate, por hablarte de los, Sí, de sí, los sí. peruanos, pero después había de los extranjeros, del Checho, Jan. Era difícil hacerse un huequito ahí, y un día en el equipo B faltaba el back. ¿Alguien puede jugar de back? Sí, y yo era rápido, tenía timing y empecé a jugar de back. Y me era jodido porque te toca marcar al Checho, Claro. te tocaba marcar a Richard Mercado, que era el único extranjero. Y tú sabes que los entrenamientos no te cobran nada. Sí, O nada. sea, Checho te mete un codazo Claro. y Y el equipo A tiene juega. que ganar. Y si tú haces foul, es Para foul ellos. para ellos, ¿no? Pero poco a poco te vas ganando un espacio y después se recuperó el back, pero se lesionó Moncho Arismendi. Ya, ¿Puedes lateral. jugar de lateral? Sí, profe, yo juego lateral. Y después se lesionó, no sé, pues La Macha. ¿Puedes jugar de 6? Y hasta que en un momento yo le brindaba soluciones al profe. Claro, Y ahí empezó a considerar. Ah, bueno, García me puede jugar de back, me puede jugar de claro. lateral, de Puede 8. llevar uno al banco que puede jugar en cualquier puesto. Y así era. Y así me fui haciendo mi espacio. Y esta no le he contado, se le he contado a amigos cercanos. La primera vez que salgo en lista, escucha, yo no podía más de la emoción. Claro, es. Rondo, previo al viaje, ¿ah? Rondo, todo, utilero, ¿ah? El utilero estaba marcando. O el utilero, sí, el utilero estaba marcando. Y en una, yo pongo como que la pierna de apoyo para que no me la quite, esguince en la rodilla. No. Con el utilero. Y claro, ya la gente me jodía, oye, no puede ser. Pero igual jugaste, igual te No, diste no, vista, te quedaste no, lesionado. Te claro. lesionó el Que utilero. me lesionó el utilero. Sí, tuve así como que un poquito de mala suerte al inicio. Después mi segunda salida en lista, operan a mi viejo el corazón. Yo estaba allá. Y era una operación no tan simple, ¿no? Y Claro. yo hablé con el profe y le dije, profe, quiero ir a ver a mi papá, me dio permiso. Y ya en la tercera, en Cusco, el partido lo estábamos perdiendo, yo vi el banco y sentía que, Te que puedes hacer. quizás por mis condiciones yo podía entrar un poquito a dar una mano al equipo, y así fue. O sea, en la primera vez que salí en lista, ya sentado, Jugaste. sí, debuté y espectacular. En Cusco difícil, Sí, sí. uno por la emoción y dos por la altura, ¿no? Por más que uno esté medio acostumbrado porque vivías en Arequipa, Son diferentes todas las alturas. sí, me tocó en una corretear a Natalio Portillo, que es rápido además, Sí. y lo veo ahora y mis amigos como que se ríen conmigo, me enfocan y yo estoy. Pero era una mezcla de dos cosas, ¿no? De la emoción de estar ahí Claro. cumpliendo un sueño
y de la altura. Que Claro, y la adrenalina de estar dentro de la cancha, ¿no? Y aparte entrar es súper complicado porque ya el partido está a un ritmo y tú eso. tienes que estás calentando ahí los motores y tienes que meterte a... Y algo que quizás la gente que lo ve de afuera, porque me lo comentan, no se ve tanto, ¿ya? Es como uno atrás de la tele es muy bueno, ¿no? Uno atrás de la tele dice, uy, puta, ¿cómo no controló esa? Qué mal, o cómo tomó esa decisión. Y sí, creo que el fútbol tiene que ver mucho con interpretación y con tomar buenas decisiones, pero te diría que no debe haber casi ningún jugador que esté jugando fútbol profesional que no sea técnico, ¿ah? Claro, O sea, que no pueda controlar una pelota, que le pueda pegar con las dos. Es como, hay unos que mucho más que otros, pero correcto. para estar ahí tienes que jugar. O sea, nadie se lo ha regalado. ¿No? O sea, el fútbol es eso, básicamente, la capacidad de tomar buenas decisiones en milésimas de segundo, ¿no? Sí. Que eso se trabaja, ¿no? Quizás antes no le daban tanta bola a esa parte más como de afuera, pero a mí me da muchísimo gusto ver a ex compañeros o a amigos dedicándose a eso y ayudando a los chicos de una manera en la que antes no se le ayudaba. No sé, voy a hablar el caso de Coqui Molina, Ujú, de Manuel Corrales, correcto. o gente que no jugó y que pudo haber jugado. No sé, te hablo de Franco Ascenso, Sí, que quizás él no tuvo la suerte de jugar fútbol profesional, pero creería que por condiciones él podría haberlo hecho sin seguro. problema, y trabaja en Cristal hace, no me quiero equivocar, pero más de 10 años, ayudando a un montón de generaciones, en donde Cristal ha tenido logros que evidentemente son por el lado deportivo, pero tiene que mucho que Mucho que ver ver. por lo de atrás. Que en el fútbol peruano ha habido varias evoluciones o revoluciones, ¿no? La primera siento que ha sido la parte física, ¿no? O sea, el jugador peruano antes nosotros íbamos, o quizás cuando estábamos cuando has estado en Melgar o cuando hemos estado en equipos profesionales de jóvenes, siempre había la mesa de los gorditos, ¿no? O sea, Sí, siempre había gente que físicamente no estaba preparada. Ahora tú vas a un equipo profesional y todos son rayaditos, o sea, sí, sí. ya esa evolución ya la hemos pasado. O sea, el jugador peruano ya está un poco más armado, más físicamente, compitiendo con los extranjeros. Después, el tema del entender el juego. Hay mucha gente que juega al fútbol por noción, básicamente, y no entiende un poco los sistemas, ni en qué momento moverse, dónde está el espacio, que también es importante, la inteligencia del juego. Y la última, bueno, la parte física viene acompañada de la parte nutricional, ¿no? Todos ya saben un poco qué tienen que comer, en qué Claro. momento, el descanso es importante, hacer hielo y todas estas cosas que son informaciones que nos han ido llegando quizás Un un poquito poco más atrasado. retrasadas, pero nos ha llegado y ya la gente la ha asimilado, ¿no? Y la última es este tema mental, ¿no? Que antes, también como te lo comenté un rato, antes era visto como una debilidad. Todo estoy en un psicólogo, puta, tú estás ya en las últimas, o qué te está Claro, te pasando, ¿no? fastidiaban. Pero ahora, básicamente, ese apoyo, ese acompañamiento, el poder tener a alguien para conversar situaciones que te están pasando, porque, a ver, uno no se olvida de jugar fútbol de la noche a la mañana o de un sábado al otro sábado, ¿no? Pero cosas que te pueden influir, pueden suceder durante la semana. Se murió mi perro, me peleé con la enamorada, mi hijo está mal, y eso influye en el estado anímico para poder desarrollarte en el fútbol, ¿no? Y ahora sí, siento que cada vez con las personas que estás mencionando, hay más foco en este aspecto, y eso puede generar una evolución del jugador peruano. Quizás ya no a nivel profesional ahora, pero sí en los menores que se están sembrando, ¿no? Y creo que ahora que ellos vean que uno de los referentes del mundo habla, no sé, pues Messi el otro día hablaba de que él empezó a ir al psicólogo y a contar sus cosas. Para un niño que lo ve es como decir, Si si lo Messi hace, lo hace, tengo que hacerlo. como yo no voy a Claro. por lo menos tenerlo en cuenta para trasladar tus problemas, ¿no? Deben haber un montón de mecanismos de salidas Claro. en donde tú no la estás pasando tan bien, y creo que eso también ayuda a que tu desempeño en el campo sea mejor. No creo que vayas a ganar un campeonato por eso, pero sí creo que por lo menos en los momentos en los que no estás tan bien, utilizar las técnicas que te van enseñando te va a ayudar a desempeñarte mejor. Y Tanto. creo que este nivel o sea, este grado de inferioridad en el que nos sentimos comparándonos con otros países, ¿no? O Ujú. sea, me gusta mucho el caso Gareca, que Gareca te ponía data de, oye, mira Claro, tú, Neymar recupera las mismas pelotas que tú recuperas. eso. Creo que eso también te genera seguridad. O sea, cuando tú te enfrentas a Neymar, por más que tú veas al Neymar que es un monstruo, dices, ya, monstruo, pero quizás le cuesta más cuando va por derecha y lo invito a que me lleve por derecha, o no sé, estoy inventándome Situaciones. situaciones para poner el ejemplo, pero creo que ese tipo de información o este tipo de conversaciones con una persona así también te ayuda a empoderarte y decir, oye, yo puedo competirle uno a uno
a cualquiera y me da mucho gusto ahorita lo que está haciendo Alianza, lo que está haciendo la U, porque finalmente se le han parado a los grandes a decirle, oye, ya, yo soy un equipo más chico, pero acá estoy, ¿ah? Estoy acá Claro. para competir contigo. Sí, sí, está creciendo bastante. Hay mucho por hacer porque siento que estamos quizás en pañales comparándonos con otros países, pero sí, ya hay una ruta acompañada de profesionales y no solamente de los deportistas, ¿no? Y también los deportistas cada vez se tienen que volver más profesionales en ese Sí, sentido, ¿no? eso totalmente de acuerdo, porque tú lo habrás vivido. A mí una de las cosas que me desenamoró del fútbol, por así decirlo, y ojo que no quiero que suene como una excusa, yo no tengo ningún reparo en decir que yo no estuve preparado para jugar fútbol. A mí me costó mucho mentalmente, me costó físicamente, por más que yo sentía que tenía el talento. O sea, yo sentía que cuando yo hacía el comparativo con mis compañeros, yo tenía el talento, pero, o sea, sí hay talento, pero después hay un montón de aristas que uno tiene que ir viendo y decir, estoy preparado para este estilo de vida y ahí como interpretar y decir, bueno, sí, esto es lo que quiero hacer de mi vida. Y atrás de eso hay un montón de cosas que quizás ya no se dan tanto por el profesionalismo, ¿no? Pero los dobles contratos o decir, oye, mira, te pago más por imagen o te pago más Sí, como por acá, que finalmente también terminan ensuciando un poquitito el fútbol o los entrenadores que te decían, oye, mira, si tú arreglas con el representante que es mi prima, te voy a garantizar más minutos, que finalmente te va claro. desvinculando a algo que es tu pasión, ¿no? Yo me fui desenamorando por ese lado, no estuve preparado y terminé saliendo de la vida del futbolista profesional, que había sido un sueño, y que dije, bueno, lo logré, estuvo bonito, pero en ese caso no fue para mí. Claro, a ti tú tuviste la oportunidad de probar los dos lados de la vida Eso. y por ahí decidiste por el que más te gustó y es totalmente válido, ¿no? Sí, Sin embargo, cumpliste también el sueño de de muchos niños o de mucha gente que es jugar fútbol profesional y vivir esas temporadas importantes en Melgar. sí, no, o sea, increíble. No me arrepiento en lo más mínimo de nada, me gustó muchísimo. Tuve la suerte además de conocer a muchísimos amigos ahora, o colegas del fútbol, pero sí, yo había conocido un poquito las dos vidas y sentía que la del fútbol a mí no me llenaba tanto. Y hay un montón de cosas, ¿no? No siempre estás motivado para Correcto. jugar fútbol, pero siempre estás en el foco. Sí, O sea, no es como cuando tú trabajas en una oficina, tú puedes no estar motivado, pero ahí tú solamente le tienes que rendir a tu exacto. jefe. En el fútbol es como, tienes que rendirle a tu jefe, que es el entrenador, al gerente deportivo y a los fans De o a los todo. hinchas que te putean si no lo haces bien Ni siquiera los o que hinchas, te ¿no? ponen Los periodistas a los te periodistas. juzgan como si te Y es conocieran de toda difícil la estar vida. motivado siempre o es difícil hacer tu trabajo cuando no sabes si vas a jugar. Por lo menos en mi caso, por ejemplo. Yo igual me la chantaba porque era chico y estaba comenzando, pero yo quiero hablar de, no sé, de los referentes que ya tienen años jugando fútbol y que se sacan la mugre entrenando y el técnico decide no ponerlos. O sea, es difícil también mantener esa motivación temporada tras temporada porque lo que más quieres es jugar, ¿no? Sí. Y entonces, yo también esta pregunta se la hago mucho a los jugadores que han estado por acá. Es, claro, a ti el retiro te llega medio temprano, digamos, Sí. todavía con mucho potencial por delante. Entonces, ¿sientes tú que hubo un quiebre, algún tipo de que te juzgaste tú mismo, ¿no? Decir, oye, pucha, he dejado el fútbol, o fue por una decisión de que dijiste, ya, sabes que ya no me está vacilando tanto, mejor voy a lo mío. Mira, fue una mezcla de varias cosas. Uno, yo sentí que había cumplido un sueño y que al cumplirlo había estado feliz, pero ya en el estilo de vida no lo estaba disfrutando tanto. Uno, porque creo que yo soy una persona súper familiar, súper de mis amigos, no los tenía cerca. Me perdí un montón de situaciones importantes que quizás no es que sean las más importantes, pero ves Sí, que a tu alrededor pasan cosas que no te quieres perder. Y vi muchas cosas que a mí no me gustaron atrás del fútbol, que no se ven y que no se conversan tanto, ¿no? Pero que se te acerque gente por fuera y decir, oye, mira, arregla conmigo y vas a jugar con este entrenador, o que la persona que te representa también por ayudarte se involucre de alguna u otra manera en hacer algunas cosas que para mí no eran correctas. Y yo sentía que yo no quería jugar fútbol estando ayudado por otra persona ok. o porque le estoy pagando a un entrenador o a un representante. Yo quería jugar fútbol por el talento que tenía y siento que así lo hice. O sea, jugué fútbol porque tenía talento, porque me esforcé, porque
le dediqué mucho tiempo a eso, tuve la suerte de jugar muchos partidos y cumplir un sueño y decir, bueno, lo pude hacer y ahí como interpretar y decir, oye, es lo que más me gusta, quiero este estilo de vida, quiero ir al estilo de vida más corporativo, que me encantó el estilo de vida corporativo porque no dejé el fútbol profesional y sí, de vez en cuando veo un partido y extrañas un poco el camerín, las concentraciones, los viajes y los partidos, pero desde el otro lado encontré un montón de cosas que no hubiese podido si es que hubiese seguido jugando fútbol, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo conocí a mi esposa fuera del fútbol. Claro. Quizás no lo hubiese conocido y la vida que yo tengo ahora con ella y con mis 2 hijos me hace inmensamente Claro. feliz. Por más que yo siga jugando fútbol, me gusta ya jugar en el fútbol amateur y dedicarme a eso, pero no me arrepiento lo más mínimo y ese también es un mensaje para los chicos. Es como vive la vida, disfruta, aprovecha al máximo las oportunidades y trata de llegar. O sea, esfuérzate al máximo para llegar. Habrá muchos que no lleguen y será una pena, pero yo creería que si tienes un poquito de talento y si tienes un montón de perseverancia y de ganas, lo puedes hacer. Bien, Luisma. Como conclusión un poco de lo que hemos conversado, que nos hemos ido en verdad por todo aspecto, ¿no? Desde la infancia un poco, también la etapa ya por llegar a la profesional, te vinculaste un ratito del fútbol, luego volviste a Melgar, jugaste ahí fútbol profesional y bueno, saliste, fuiste al tema corporativo. ¿Qué, ¿Qué mensajes o conclusiones sientes tú que le podemos dejar a los chicos, así como puntos importantes que ellos tengan o que puedan tener en cuenta y evalúen cuando se vayan a dedicar o sueñen con ser jugadores de fútbol? Porque a veces uno sueña con ser jugador de fútbol quizás por la exposición, porque eres famoso, por el dinero, por los carros, por las chicas, pero verdaderamente, ¿qué para ti significa ser jugador de fútbol? Mira, yo creo que un poco dejando algunos puntos que yo recomendaría o que suelo recomendarle a los chicos y a los papás es uno, deporte es vida. O sea, por más que llegues a ser futbolista profesional o deportista profesional o no, creo que practicar una disciplina te genera un montón de hábitos saludables. Correcto. El primero, tener más vida. Y dos, el tema de los valores, de la perseverancia, del esfuerzo, del trabajo en equipo, que creo que son un montón de atributos que te van a ayudar tanto en el deporte como en la vida. Dos, intentarlo. O sea, intentarlo es gratis, o sea, no te cuesta nada seguir tu pasión, seguir tu sueño y tratar de hacerlo. Como decía hace un ratito, quizás no lo logres, pero no te quedes con el yo pude hacerlo, sino Exacto. me esforcé todo lo que pude, lo hice, o me esforcé todo lo que pude y no lo pude hacer. Y no pasa nada por no haberlo logrado, porque la cosa es ir planteándose objetivos y tratar de lograrlos. Em, y tres, se me ha ido un poquito el punto, pero era como, tener súper claro que la vida del futbolista profesional o que el deportista profesional no es solamente lo bonito, no es solamente la fama, no es solamente, como decía hace un rato, ¿no? Tener un buen carro, tener una buena casa, salir en los periódicos o salir en los videos, sino que hay un montón de cositas atrás que la gente no las ve, ¿no? Que es alejarte de la familia, en los momentos en donde tus amigos pueden salir, tú tienes que estar descansando, cuando tus amigos comen un poquito a la brasa, tú tienes que estar comiendo tu poquito a la plancha con ensalada, tienes que tener un descanso distinto. Cuando te lesionas, Sí, y sí, te lo sí. digo yo, que a mí me han Sí, operado también lo la hemos hablado un rodilla, poco de... y no hemos hablado de las lesiones, pero por suerte a mí me llegaron las lesiones después del fútbol profesional, pero también hay un momento importante para los que se lesionan. Correcto. Voy a poner el caso de Neymar. O Sí, sea, Neymar, yo no creo que la pase bien y no creo que él quiera estar claro. lesionado. Y es complejo recuperarte de una lesión a nivel mental, a nivel muscular, es difícil, es difícil. Y ese es un mensaje bien como para los papás también, ¿no? De acompañar a los chicos y no solamente hablarles del lado bonito del deporte, sino decirle, oye, Te yo te preparar quiero, contra eso, te quiero contar todo lo que todo el involucra el panorama, deporte. Hay correcto. un montón de cosas bonitas, pero también un montón de cosas bien complicadas atrás que uno tiene que estar dispuestas a hacer para, para ser un deportista profesional. Correcto. Porque también están los que no se cuidan y tienen un poquitito de talento y medio que les ha, Les ha les ha funcionado. bastado, pero creo que ya no. Creo que ahorita, en Ya la época en la que no. estamos, es muy complejo. Sí, uno que no corre, que no se entrena, ya no llega a jugar, ¿no? O sea, te dura muy poquito y después creo que el mismo sistema te va sacando. Y otra cosa Ya que que quizás, sí, hay pocos casos ya, sí, ¿no? ya no hay tantos como antes. Ahora también el universo de jugadores, ya, o sea, ya hay mucho más academias de fútbol, ya hay mucho más
familias que permiten a sus hijos o acompañan, o hasta papás que obligan a sus hijos Sí. para que sean futbolistas, ¿no? Antes no era así, el futbolista era visto quizás mal visto, ¿no? Dentro de la sociedad. Sí, y creo que hay algo importante que dices tú ahora, es como también hay que entender los procesos de los chicos, ¿no? Yo Correcto. veo ahora que tengo varios chicos o que tengo jóvenes que el papá vive a través de los hijos y eso a veces es complejo para ellos. Yo creo que hay momentos en donde el hijo tiene que disfrutar. O sea, los primeros años del deporte es donde el hijo tiene que ir a jugar con sus Claro. amigos y verlo como un juego. Sí. Y después, evidentemente, uno va Claro, ir profesionalizándose. haciendo el cauce de ese río, ¿no? O sea, primero tiene que ser un río salvaje y después de eso ya, como papá, la misión junto a los formadores es un poco encauzarlo hacia el objetivo que tenga el hijo más que el papá. De acuerdo. Hemos estado sentados con varios también formadores y hay un común denominador, ¿no? El papá o ayuda o perjudica, no hay otra opción ahí, ¿no? Y a veces los papás están muy pendientes del hijo a través de lo que tú dices, ¿no? De vivir a través del hijo lo que él no pudo lograr. Y ojo, no me malinterpretes, me gusta como esa pasión que tienen los papás para Seguro. acompañar a los hijos, pero creo que hay etapas y etapas. Hay momentos en donde los tienes que dejar a que disfruten y después seguramente hay momentos en donde tú también los tienes que cuadrar y decirle, oye, ¿quieres jugar fútbol profesional? Ya, entonces no puedes salir de juerga o no te puedes dormir tan tarde y como que ir llevándolos por ese camino, pero creo que ya esto es un poquito más adelante. Y siento que ahora en el fútbol de más chiquitos, por así decirlo, les meten mucha presión. Sí. Los chicos están más como presionados por los papás que por divertirse. Y hay algo que me causa mucha como gracia. Me imagino que tiene que ver con las redes sociales y con esa cercanía de las redes, es que ahora el chico está mucho más pendiente de otras cosas que del fútbol también, ¿ah? Totalmente. Antes estabas pendiente en tirarte, en robarla, meter gol. Ahora estás pendiente en si te pusiste las medias cortaditas, qué tipo de canilleras tienes, si te pusiste Claro, una bendita acá, la dedicación de los goles. la Yo, yo, celebración de yo, voy a, gol. yo, ¿Dónde voy a, está mi cámara? yo voy a ver a los chicos ahora jugar y sí, te divierte viéndolo desde afuera, pero siento que a veces se pierde también un poquitito el foco Seguro. y yo lo fastidio bastante a los chicos a los que entreno. Es, oye, una pregunta, ¿y esas medias de qué te sirven? O, ¿qué te pasó acá? ¿Estás mal de la muñeca? Porque los veo con muñequera. Y se ríen porque saben que dentro de todo es como una moda. No. Que si finalmente la puedes manejar bien y terminas jugando bien, no pasa nada, pero hay que no distraerse de lo que finalmente es el objetivo, ¿no? Actualmente vives en Panamá, estás entrenando chicos y adultos por allá y también tienes tus saltos por Lima. Sí, o sea, finalmente mi familia vive acá, mi vida yo la he hecho acá. Yo trabajaba en el mundo corporativo hasta el año pasado y eso también me permitía venir a algunas reuniones y aprovechar en ver a mis amigos, a mi familia, en ir al cricket. También tratar de siempre hacer deporte Sí, cuando, sí, sí. cuando vengo a Lima. Y en Panamá, sí, yo ya vivo hace 5 años ahí. 5 años, qué rápido han Sí, pasado. 4 años y medio, yo armé una academia así como jugando con dos chicos que me dijeron, oye, ¿tú no entrenas? Y yo no entrenaba, tenía los materiales, pero dije, sí, claro. Y así 2, 3, 4. Después empecé con un par de chicas que me dijeron, oye, te hemos visto jugando y quisiéramos saber si tú entrenas. Y después ya con chicos. Y ahora tengo la suerte de tener, no sé, voy a decir, entre 40 y 50 personas casi todos los días que te permiten vivir un montón de experiencias distintas, ¿no? Que yo no las Sí. había vivido antes. Me estoy también capacitando con la licencia panameña, que es la que me funciona allá, Ah, porque no claro. es la misma que la de Perú, como para que no sea solamente la experiencia que yo viví en el fútbol, sino también nutrirme un poco Claro. para poder trasladar ese conocimiento a las personas con las que entreno. Qué bacán, en verdad, sí. Y eso de entrenar a otras personas, te das cuenta y, y te ves reflejado, por lo menos en mi caso, en los chicos que por ahí tengo la oportunidad de entrenar, es la pasión o el sentimiento que uno sentía de chico en el fútbol, ¿no? A través de los ojos te das cuenta cuando se están divirtiendo, Claro. cuando la están pasando mal, ya sabes por qué puede estar renegando, ya sabes por qué cosa le gusta, por dónde se puede mover como jugador. Entonces esa parte también a nosotros como formadores o como entrenadores nos va llenando, ¿no? Sí, es gratificante. O sea, yo lo converso con mi esposa o con amigos cercanos, es como, y los niños te nutren un montón de su Un montón, energía, un ¿no? montón. Y creo, porque con los grandes a mí me gusta muchísimo el trabajo y intento que se lleven algunas cosas para más su vida deportiva amateur, ¿no? Ellos juegan pichangas con sus amigos, pero que finalmente los trabajos que hacemos les sirvan para tener un buen control, para hacer gol, para llegar felices a tu Claro. casa.
Uno cuando va a la pichanga y mete 2 goles está feliz, pero con los niños sí es distinto. Para Creo tu que vida, se ¿no? pueden llevar muchísimo más cosas, no solamente para el deporte, sino como para resolver una situación De vida. de vida, ¿no? De no frustrarte cuando fallas un pase, de si no metiste gol, no pasa nada, en la siguiente será, pero seguir esforzándote. Oye, yo fallé el gol, pero tengo que bajar a Claro. marcar. Lo mismo puede No pasar en un quedarme examen ahí. en el colegio, lo mismo puede pasar en alguna relación con tu familia. Entonces, claro, lo que sirve con los chicos es eso, ¿no? El paralelo que se puede hacer del deporte a la vida, ¿no? Y eso Eso. es lo bonito. Y te ven pues como, Sí, te sí. ven con unos ojos que sería difícil de escribir, que eso finalmente también te llena de orgullo de decir, oye, esos son los chicos que a mí me ven como el héroe, por así Sí, sí. decirlo, y es bonito. Bien, Luis, me ha sido creo que una conversación fluida, chévere, con mucha sinceridad de lo que hemos vivido un poco y sobre todo con mucho mensaje a los chicos que se quieren dedicar al fútbol, ¿no? Y yo me quedo con algo que has dicho, que claro, ser jugador de fútbol no es solamente lo bonito, ¿no? Hay muchas cosas atrás que hay que tomar en cuenta cuando se toma la decisión, ¿no? Claro, y ahora con esto no quiero que después digan, no, Luisma no incita a que la gente juegue fútbol, para No, al nada. contrario. Yo al revés, quiero que mucha gente juegue fútbol profesional o fútbol o deporte profesional, pero que tengan todo este panorama, o sea, que no solamente vean la foto chiquita, sino que vean toda la foto de las cosas que uno tiene que vivir para estar preparado ante este tipo de situaciones. No sé si quieres dejar un mensaje final por ahí que se ha quedado ahí en el... ¿No? O sea, en verdad agradecerte por este espacio, le hemos pasado chévere, hemos conversado un montón de experiencias. Raro ser 287 que hemos jugado, hemos tenido la suerte de jugar fútbol profesional porque no es una categoría que sacó tanta gente. que sacó tanta gente o que tuvo tanto éxito, pero contento de estar acá, felicitarte también por el programa, lo veo siempre, lo consumo, lo disfruto, así que te siga yendo chévere. Te agradezco a ti también por el tiempo que has tenido. Sé que te quedas un par de días. Mañana tienes un piloto, una clase bacán ahí en Sport Point. Sí, Y, y bueno, hay que estar atentos cuando Luisma venga para Lima para que puedan entrenar un poco con él y sientan un poco su metodología y todo lo que puede ofrecer a los chicos y también a los adultos, ¿no? Desde acá, bueno, despedirnos de toda la gente que nos está viendo. Ya saben, suscríbanse, compartan. Poco a poco vamos a ir subiendo mucho más contenido y Serie Balón es eso, ¿no? Un canal, intentamos en la medida de lo posible educar, lanzar algunos conceptos, algunos consejos en base a las experiencias que han tenido jugadores de fútbol y no jugadores de fútbol. Bueno, un abrazo y nos vemos hasta el próximo episodio.